Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con este segundo bloque del curso de Historia Universal. Así que, por favor, presten atención y estén atentos o cualquier interrogante, estamos sujetos a su pregunta. ¿Sí? Bien. Al término del bloque eh, a pasar asistencia, ¿no? Solamente se ha hecho captura de pantalla, vamos a volver a pasar asistencia para tener el registro de asistencia del día de hoy, jueves 14 de octubre prácticamente, ¿sí? Vamos a compartir pantalla justo donde nos hemos quedado. Mucho frío. Justo donde nos hemos quedado, queridos estudiantes. A ver, justo hemos hablado acerca de las causas de la revolución, ¿sí? Ahí ya veo unos cuantos cabellos tuyos. Justo hemos hablado acerca de las causas de la revolución y hemos explicado, ¿no? De que esta revolución va a tener dentro de sus causas envueltas a diferentes ámbitos, ¿no? Y van a estar catalogadas así como fuentes políticas, sociales y económicas, que son las que vamos a resaltar el día de hoy. En el intento de las causas políticas vamos a tener cada una de las acciones de lo que hace Luis XVI, en este caso, y su esposa María Antonieta. María Antonieta, perteneciente a la familia de Austria, en este caso, prácticamente un matrimonio para consolidar fuerzas, ¿no? Por así decirlo. Ahora, la existencia de este gobierno de tipo absolutista va a ser el condicionante. O sea, podemos pensar de manera rápida y decir, bueno, si se nos viene a la mente un gobierno, un reinado absolutista, el rey decreta las leyes, él las evalúa y él las juzga. Así que el poder lo tiene él, como se dice, un poder absoluto. Ahora, el poder va a ser controlado por él. No existe una separación de poderes, ojo, ¿no? Y entendemos, porque nosotros hemos visto más o menos en dos clases anteriores acerca del absolutismo, y cómo el absolutismo se va, como se dice, solidificando dentro del sistema de la forma de gobernar en Europa para el siglo XVIII. Si bien es cierto, durante este siglo XVIII también van a surgir ideas que van a cambiar el pensamiento de manera radical de la sociedad, ideas que prácticamente los absolutistas la van a sentir como se dice, amenazantes, hostigantes, condicionantes, ¿no? A raíz de que estas ideas condicionan el absolutismo, están en contra del absolutismo, promueven una nueva forma de gobernar que hasta el momento no se había aplicado en Europa, ¿no? Y usted me dirá, profesor, pero ya Inglaterra había aceptado una monarquía parlamentaria. ¿Es correcto? Es correcto. Pero continuaba siendo el rey, en este caso, ¿no? Pero a pesar de ello, en plena revolución, los ingleses ya habían adoptado una postura, una monarquía parlamentaria, algo que en Francia no lo encajaba, no lo interpretaba bien. Pero una de las cosas que sí son ciertas es de que para este tiempo, ¿no? Inglaterra está experimentando una serie de progresos que va a desencadenar en una revolución industrial, ¿no? Y eso es en los cuales los ingleses se están preocupando, o sea, están más enfocados en ello, ¿no? Y de los cuales para ellos va a ser el despliegue de las mejoras económicas y posicionarse dentro de todas las monarquías como una potencia, por así decirlo, y lo logra, ¿no? Con la primera revolución industrial. Ahora, no te preocupes. Ahora, este condicionante que pasa en Francia con la Revolución Francesa, pues cae toda la responsabilidad en quienes conducen Francia en el momento, ¿no? En este caso sería Luis XVI, ¿no? Ahora, dentro del marco de la ideología, de la forma de gobierno, los ilustrados de la época y sus planteamientos, sus ideas, van a remecer, ¿no? Los cimientos del absolutismo. Y muchas veces el remecer va a ocasionar fracturas, rupturas, y esas rupturas van a ser ahí donde se va a filtrar la ideología, ¿no? La separación de poderes de Montesquieu, ¿no?
por ejemplo, en el caso de la soberanía popular que plantea Rousseff, ¿no? Los derechos laborales, imagínense. Todos estos cambios van a estar en contra del absolutismo. Por lo tanto, para que el hecho de la Revolución Francesa se desate, tiene que pasar un condicionante, pues, ¿no? Para que el pueblo se tome en protestas y se tome el atrevimiento de realizar expresiones, tienen que pasar hechos. Es por eso que la Revolución Francesa tiene sus causas en diferentes ámbitos. Otro ámbito en el cual podemos encontrar la causa va a ser las causas económicas. La base de la economía, la agricultura, la cosecha. Ahora, si a la agricultura, a la materia prima, ¿no? Que es el trigo para el hombre, para el ser humano en esta época, tú le pones un precio y de ahí lo condicionas y lo elevas, algo curioso, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en nuestra sociedad, antes quien les habla compraba 10 panes con un sol. Ahora, ¿cuántos panes compras, Alison Torres? Capaz de decirme, profesor, yo no sé porque no voy a comprar pan. Alison, ¿cuántos panes compras? Con un sol. Con un nuevo sol. No, con un sol. Sol. ¿Cuántos panes compras? Jamie me dice, profesor, yo compro 5, pero en mi casa compran 3 soles de pan. Wow, bastante, ¿ah? Son prósperos. Alison, ¿cuántos panes compras con un sol? ¿No comes pan? Mm, con un sol, ¿Cuántos? 5. 5. Y estás dudando todavía. Aumentado, ¿cierto? Imagínense que en Francia el rey también le aumenta el precio, le aumenta el precio al trigo y prácticamente esto se desata. Aumentó el precio del pan. El Estado francés tenía deudas que tenía que estar pagando. Imagínense. Entonces el rey, ¿qué dice? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago esta deuda? Ah, ya, yo subo a esto, le elevo el costo a esto, y empieza una crisis. No se asuste, tranquilo, no es lo que va a pasar. Ahora, dentro de las causas sociales, ¿no? El esquema social de un régimen absolutista estaba ligado solamente a que cierto grupo de la sociedad podía tener privilegios. No todos, ¿no? No todos. No todos podían tener privilegios. ¿Tú te imaginas? ¿No? Los burgueses no van a estar considerados dentro de los que tienen privilegios. Pues. Tienen que trabajar y pagar impuestos, ¿no? Ahora, los nobles poseían el 35% de las tierras, no pagaban impuestos y ocupaban los principales cargos públicos. O sea, no había una equidad, ¿no? No había que si tú podías aspirar a un cargo público, ¿no? Tú querías estar dentro de los acomodados, y una cosa te escucho, pregunta si gustas, tú querías estar, tú querías estar dentro de los acomodados, no podías, pues, porque no había cómo no escalar o hacer una carrera política, no. Para ese entonces, ¿quiénes asistían a las asambleas, a las reuniones? Los más duchos en la materia, pues, los más estudiados, los más leídos. Pero si los campesinos, sus características, ¿qué son? Poseían solo pequeñas parcelas, pagaban impuestos, ¿no? ¿A quién? Al Estado, a la nobleza y al clero. Imagina, el clero tenía beneficios. Imagínate. ¿Tú crees que a ellos les va a alcanzar el tiempo o el dinero suficiente como para educarse? No, estaban condicionados. ¿Quiénes educaban los burgueses? Porque tenían el dinero, pero pagaban impuestos. Pero se ilustraban, se educaban. ¿Te imaginas? Una vez más, comprendemos cuán importante es la educación, ¿no? Parcelas, en este caso, digamos, de una chacra, ¿no? Eh, de un campo de cultivo, te dan un diámetro, un pedazo, por así decirlo, ¿no? Digamos, si la chacra mide, pues, 120 metros cuadrados, ¿no? O 140 metros cuadrados, ya a ti te dan, pues, 10 metros, ¿no? El ancho de la chacra y una parcela, un espacio nada más. Ese es tuyo, es tu propiedad. O sea, tienes un cultivo.
¿Pero por qué te lo daban? Porque tú cosechabas ahí. Y lo mismo que tú cosechabas, lo vendías. Y el dinero que ganabas te servía para ti para pagar impuestos, pues. ¿Tú te imaginas un campesino y un artesano sin parcela? ¿Cómo pagaban sus impuestos? Condicionados, pues. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Pues tampoco no eran tontos los absolutistas, como dicen. Imagínense, era la realidad. El 2% eran los nobles, el 15% los burgueses y el 83% los campesinos. Usted diría, profesor, y si lo llevamos a una elección, el pueblo decidiría el camino a cuál seguir en este caso, porque es la mayoría, ¿no? Lo votamos, pero no es así. ¿Recuerdas tú que quien da las leyes, quien decide cómo se da todo es el rey? Ahora, esa sociedad triestamental que había considerado a los burgueses, a los comerciantes, a los artesanos, a los profesionales y a los campesinos, dentro del tercer estado llano, de manera injusta, a pagar impuestos, ese va a ser el desequilibrante. Si tú tienes tres sociedades, y tú eres el rey, y tú dices, la nobleza 100% va a estar contigo, el clero también porque no paga impuestos. La pregunta del millón es, si lo llevas a votar, ¿quiénes ganan? ¿Los más allegados al rey o el estado llano? Los más El allegados al Estado rey, ya pues. no. Miren, el estado llano no gana. En una elección no ganaba. ¿Mm? Y eso era lo complicado de esto, ¿no? Y dentro de las causas sociales que hemos estado viendo, uno, que tú no podías cambiar de grupo social, pues si tú nacías burgués, así como nosotros, que somos los más adinerados de Villa El Salvador, si nacíamos burgués, pues no podías ascender a noble. El hijo de tu hijo seguía pagando impuestos. Imagínate. Y el Estado llano no poseía privilegios. Ah, no. Pero aún así vivían. Estaban bajo el rey del absolutismo. Ahora, toda esa crisis, todas esas causas, todas esas situaciones va a resultar una serie de convulsiones. Pero la Revolución Francesa está citada por etapas, pues, ¿no? La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Algunos no consideran este esquema. Consideran solamente del proceso de los estados generales hasta el consulado. Es más, hasta el directorio. ¿Pero por qué solamente hasta aquí? Porque aquí es donde Napoleón Bonaparte, ¿no? Formado del cónsul, él se nombra cónsul vitalicio y hace un golpe de Estado y fija una etapa imperial para Francia. Pero estas son las etapas. Acuérdense de cada una de ellas. Anote, tome nota, haga copia de pantalla, pin, pregunto y usted me responde. Estado General en 1789, 789 todavía, Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes que cada una de las causas va a desencadenar en que se resaten tumultos y protestas? Eso es lo que va a pasar en Francia, ¿no? Ahora, dentro de todas esas etapas, después va a haber un ordenamiento, ¿no? Ya ese para el año 1815, cuando se forma el Congreso de Viena y se forma la Santa Alianza. El Congreso de Viena es cuando prácticamente todos los monarcas absolutistas, el de Austria, el de Prusia, el de Rusia, ¿no? El de los Países Bajos, ¿no? Los ingleses, la corona española, se juntan y dicen, vamos a ponerle solución a esto de la Revolución Francesa y sobre todo a Napoleón, porque Napoleón está que se expande. Eso pasa después de la Revolución Francesa, ¿no? Para 1815, cuando ya se define la revolución prácticamente, ya está pasando, ¿no? Y la Santa Alianza es para que respeten lo acordado en el Congreso de Viena. Ah, ojo ahí, ojo ahí. Ahora, acá nos hemos salteado. Vamos acá. Todas esas convulsiones que están en Francia hacen que el rey, pues, realice una, ponga a Francia en estados generales y convoca a todas las cabezas, los representantes. Los reúne en Versalles. Pero el rey Mosca, pues, oye, convoca a los líderes de cada sector y que participen del tercer estado llano. Que vengan, que vengan. Y del tercer estado llano van todos los duchos en la materia, todos los más sabios, pues. Así como todos los estudiantes del quinto B igualito, todos los bravos de la salsa. Van, asisten, lo más para defender, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el debate? El debate son los privilegios. El debate son los privilegios. El rey dice, van a votar, yo no mantengo, yo me abstengo en las elecciones, pero solamente va a votar un porcentaje. Vamos a hacer lo siguiente. Van a votar los líderes de cada grupo. Ah, ya, muy bien. El Estado ya nos dijo, nosotros hemos sido 600, casi como alrededor de 1200. Bueno, 600. ¿No? Vamos a tener nuestro representante. Ya, ya, muy bien. Y de los nobles, otros 10. Del clero, otros 3. De los burgueses, 2. Y del Estado llano, 2 o 3. Era obvio de que el rey pedía que voten por representativa de cada sector. Porque sabía que si él decía, vamos a mandar elecciones por cabeza, que es la expresión, ¿no? Por cada cabeza, ganaba el Estado llano, pues la participación era 300, a 200 y tantos que habían asistido, ganaba el tercer Estado llano. Es por eso que nunca llegaron a ponerse de acuerdo. ¿Mm? Ahora, el rey citaba esta situación, a esta convocatoria, a esta reunión, por así decirlo, de decir, ya, convocamos a estados generales, solamente cuando había problemas en Francia. Y eran tan graves los tumultos que el rey propone esta situación. Al no quedarse de acuerdo, el rey dice, me retiro. Y retírense de la sala, los que empiezan a sacar. Así que todos los participantes del tercer estado ya no dicen, no, nosotros ya hemos venido para hacer solución. No quiere, un grupo de los nobles que quería apoyar a los burgueses se suma a ellos, ¿no? Declaro también otro grupo, corto, el tercer estado, y se van a otra sala. Ah, el rey no quiere, nos vamos a otra sala. Y en esa sala juran no separarse. Juran no separarse. ¿Hasta qué? Hasta que Francia tenga una constitución. Uy, no. Cuando se escucharon los aires de constitución, el mismo rey se empezó a preocupar. Porque el rey no quiere una constitución, pues, porque se va a forjar algo el rey no va a poder decidir, y todo lo que decía lo va a tener que consultar, ¿no? Y tiene que estar de acuerdo a lo que dice la constitución. Y si la constitución dice, el rey es igual ante la ley, igual que todos, ¿tú te imaginas? Se acaba el régimen absolutista. El rey sentía de que se venían cambios, así que vamos a conciliar, ¿no? Vamos a conciliar. Y la mejor conciliación del rey fue desplazar tropas. Desplaza las tropas, y el símbolo de Francia, va a ser, el símbolo del absolutismo de Francia, va a ser la Bastilla. ¿Y qué cosa era la Bastilla? La Bastilla era una cárcel. Claro, él ya había apresado a muchos importantes dentro de los representantes en esa cárcel. El despliegue de las tropas va a originar nada más y nada menos que el destape del inicio de la revolución. El 14 de julio de 1789 todavía, ¿no? Toma la Bastilla. El pueblo, mujeres, hombres, toma la Bastilla. Y cae el máximo símbolo del absolutismo para Francia, ¿no? Reaccionan violentamente ante esta situación, ¿no? Ahora, si la Bastilla era el símbolo del poder del rey y del absolutismo, la noticia se divagó por todo el mundo, por toda Europa. Oye, cayó la Bastilla, el símbolo del absolutismo en Francia. No. Muchos fueron sancionados a estar ahí, o acusados, encarcelados, imagínense. Ahora, esa situación va a desencadenar que se forme una Asamblea Nacional, de acá están en otro periodo, ¿no? Redactan la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se redacta, y esta va a ser, pues, una declaración, ¿no? Que prácticamente, ¿hija de qué tiempo es? Hija de la Ilustración. ¿Qué aires va a tener? ¿Qué pensamientos? Fácil, igualdad, pues. Igualdad ante la ley. Libertad de expresión, libre.
son libres. Tolerancia. Y esto va a causar pues prácticamente un cambio. El rey estaba preocupadísimo, preocupadísimo. Se forma la asamblea constituyente y terminan los privilegios feudales. Uy, papá, los nobles empezaron a entrar en cuestionamiento. Se confiscan y quitan los bienes al clero y a los nobles. Uy, no, los nobles ya no sabían qué hacer, el rey estaba preocupado. El rey empieza a retirarse, empieza a querer buscar pues un asilo, se quiere retirar. El rey empieza a pedir ayuda prácticamente, la corona austríaca empieza a apoyar porque su hija María está ahí, ¿no? Ahora, se crea la constitución política y se establecen los derechos del hombre nacional. Y se pide y se organiza una asamblea legislativa. Ah, muy bien. Se crea la asamblea legislativa y así surgen los partidos, los jacobinos y los girondinos, uno más moderados que el otro. Y el rey pues, prácticamente empieza, ¿no? Ahí es justo donde el rey empieza su vida, ¿no? En plena huida que se está yendo, el rey pues es apresado. El rey escapa con todo el tumulto, lo encuentra un campesino. Y el campesino le dice, baje usted, majestad, yo soy tu rey, te doy su obediencia, déjame pasar. No, nosotros somos iguales ante todo. El rey es capturado y llevado y es apresado. Robespierre asume el liderazgo prácticamente. Y él es líder de los jacobinos. Ahora, lo que hace Robespierre es decir lo siguiente. ¿Recuerdas tú que tienen a la hija de Austria? Y ya los otros reyes absolutistas ya se habían pasado la voz. Entonces Robespierre dice, el país, o sea, el Estado de Francia, está en guerra. Y prácticamente le va a declarar la guerra a todo aquello que esté en contra de la revolución. Y Robespierre plasma uno de los capítulos más, como se dice, sangrientos, por así decirlo, de la historia. Porque ¿qué hace Robespierre? A todo aquel que traiciona a la patria, guillotina. Guillotina. No podía mandar a la guillotina al rey, ¿no? Y sé que el hombre crea dentro de la primera de las creaciones de la Revolución Industrial, está la guillotina como primer invento, como se dice, de castigo, de tortura. El hombre siempre busca aniquilarse, ¿no? Definitivamente. El rey estaba prisionero, y cuando le llevaban su comida, Alison, cuéntame el chiste. Cuando le llevaban su comida, en el fondo de su, en este caso, en el fondo de su canasta, el cesto, porque eran unas canastas, el rey mandaba carta a Austria. Cuando Robespierre se entera de esto, porque un soldado atraviesa, pues, uy, no, el rey es acusado de traición a la revolución. Y el rey, pues, lo sacan a él, lo sacan a su esposa, y baja la guillotina, su cabeza espaciada, ¿no? Mostrada, en una espada. El pueblo, todo. Imagínense. Esto no le cayó bien a la corona austríaca, es por eso que el primo de María Antonieta decide formar, ¿no? Está Metternich, decide formar un congreso para convocar a todos los monarcas absolutistas. Metternich convoca y prácticamente ahí deciden, pues, ponerle fin a Francia y a la revolución. Estamos en medio de la convención, ¿no? Robespierre da muerte a muchos, a 40.000 franceses en la guillotina, traidores que traicionaron a la patria. Y se establece la diosa de la razón. Cuando pasa esto, el directorio, ¿no? Se convocan a directorio a Francia, donde prácticamente le dicen a Robespierre, fin a tu tiempo de terror. Lo sacan del liderazgo y Robespierre es castigado a la guillotina. Y por lo mismo que él no a muchos, también fue puesto en la guillotina y fue paseado su cabeza por diferentes espacios, como ejemplo. Imagínense. Cuando se da el directorio, Napoleón Bonaparte, para el año 1799, cuando ya se le pone fin a la revolución, se plantea un cónsul, donde se nombra prácticamente, se invita a Napoleón a participar como uno de los generales, ¿no? de Francia, ¿no? Y él ahí pues asume como cónsul vitalicio en 1804. Y él se nombra emperador
pierde su poder en el año 1815, ¿no? Muriendo en el año 1821 Napoleón Bonaparte. Claro que para este tiempo él termina sus años exiliados en la isla Santa Elena, en medio del Océano Atlántico. Ahora, ¿qué hace Napoleón? Napoleón hace cosas importantes, ¿no? Crea el Código Civil, crea el Banco de Francia, crea el franco como moneda nacional, mejora las relaciones con la Iglesia, expande la revolución para otras conquistas, ¿no? Expande el territorio de Francia. Ante esa respuesta, se juntan todos los monarcas absolutistas a enfrentarse con Napoleón Bonaparte. Y ahí se da la batalla de Waterloo en 1815, ¿no? Ahí donde Napoleón Bonaparte pierde, y ahí cae definitivamente en una derrota, ¿no? Uno de los errores importantísimos de Napoleón, ¿no? Que prácticamente condiciona su era, ¿no? La era napoleónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos los momentos claves de Napoleón, triunfante, coronándose, emperador, ya en la cárcel de la isla Santa Elena. Hasta este momento, queridos estudiantes, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, o un interrogante, alguna duda? Bien, entonces, miren, en plataforma, en breve, se les va a asignar una actividad, es una tareita que ustedes tienen que realizar, con el debido tiempo que siempre estimamos dar, ¿sí? Ahora, dentro, ok, ok. Dentro de lo que nosotros estamos acá. Está aquí. Me dices para ir pasando, ¿ya? Ahora, va a haber preguntas relacionadas a lo que hemos estado explicando. Y van a haber dos preguntitas que ustedes van a investigar, que les va a ayudar muchísimo para entender cómo se da el desate, ¿no? Y la relación que tienen con la restauración borbónica en este caso, ¿no? Vamos a tener claro ello, ¿no? ¿En qué consisten esas dos preguntitas? ¿No? ¿Ya lo puedo dejar de compartir? ¿Me dicen sí? Ok, listo. Ahora, dentro de esas dos preguntitas para investigar, eh, una está referida a lo que es la formación del Congreso de Viena, ¿no? ¿Quién lo convoca? ¿Quiénes participan? ¿Y qué acuerdos se dan en el Congreso de Viena? ¿No? Y ahí se forma la Santa Alianza. Ahí va a resaltar Metternich, para los dos, Metternich, el austriaco. Y en la Santa Alianza, ¿quiénes la conforman? ¿No? ¿Qué acción tiene? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Eso, ¿y en qué año? ¿No? Todo pasa en 1814, 1815, 1816, 1816. Ahí nomás está. Entonces, el escenario. Esa es la actividad que se les va a dejar. ¿Alguna pregunta, de repente alguna duda referente a la actividad que vamos a dejar en plataforma? Ninguna. Listo, muy bien.